Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es María Gabriela, soy profesional en contaduría pública, tengo aproximadamente unos 7 años trabajando con el manejo avanzado del Excel y también de otras plataformas, incluyendo Power BI. Bueno, muy contenta de acompañarlos el día de hoy. Esta es nuestra tercera clase de un seminario de 3 que hicimos. Así como les comentaba en las clases anteriores, aunque hemos utilizado el mismo ejercicio para cada clase y hoy también va a ser, digamos, enfocado en eso mismo que ya hemos visto, la persona que se perdió las 2 clases anteriores y que está llegando a esta por primera vez, lo puede hacer sin problemas, pues porque cada clase, digamos, aunque son juntas, cada una toca un tema separado. Bien, tengo un poquitito de tos, entonces si me escuchan toser, me disculpan, por favor. Bueno, terminando esta introducción, voy a compartir pantalla y ustedes me confirman, por favor, si la pueden ver. Sí, se ve. Listo, perfecto. Eso es lo que quería saber. Bueno, vamos. No, yo no la veo. Ok, las personas que se conectan desde celular, Adel me ayuda por aquí, tienen que dar un pasito adicional para que puedan ver mi pantalla. Ok. Es como que con el celular tienen que darle, no sé, unos 3 puntitos y como que poner vista del hablante, vista de pantalla compartida y no del hablante, para que puedan ver lo que yo estoy compartiendo. Esto es solamente para las personas que se conectan desde un celular. Bien. ¿Los demás sí pueden ver mi pantalla? Profe, yo puedo ver su pantalla tranquilamente. Como te estaba Perfecto. comentando, esto solamente sucede con las personas que están en dispositivos móviles. Aquí, esto es justamente lo que yo intentaba decirles, muchachos. Me están compartiendo pantalla. María Gabriela, por favor, si puede dejar de compartir pantalla. Ah, pero profesor, ¿es usted? Sí, yo soy María Gabriela. Bueno, profe, creo que no podemos estar compartiendo pantalla por el celular. O va a compartirla por ahí, va a dar la clase por ahí. No, yo no estoy compartiendo pantalla del celular. Es otra persona que está compartiendo pantalla adicional a mí. Eso es lo Como que que iba a me comentar. tumbó. Sí, eso es lo que sucede, muchachos. Ustedes no pueden estar compartiendo pantalla porque interrumpen el proceso de la clase. Tenemos que tener cuidado con eso porque justamente con la profesora en un seminario anterior, alguien se puso a compartir pantalla y se perdió esa clase. Y me Entonces, tocó grabarla de nuevo. exactamente, los perjudicados son ustedes porque ustedes quieren ver sus clases rápido, pero resulta que no puede ser tan rápido así. Entonces, profe, creo que va a tener que volver Voy va a a cerrar descompartir pantalla. y compartir nuevamente porque se perdió. Estuve buscando, Listo. pero no sé dónde. Y voy a compartir pantalla nuevamente. Y pues nuevamente me confirman si sí pueden ver mi archivo de Excel. Sí, profe, yo puedo verlo. Así está bien. Perfecto. Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué les tengo preparado para la clase de hoy? En las 2 clases anteriores, digamos que hemos ido haciendo un detalle de conocimiento en ascenso, ¿verdad? La primera clase vimos qué era el Excel, cómo introducir los datos, cosas muy sencillas, como por ejemplo, cómo darle el formato a una columna, cómo utilizar esta función de aquí del Excel que se llama autosuma, que digamos es la forma más rápida de yo poder hacer una suma cuando no tengo conocimientos de fórmulas. Bien, en la segunda clase vimos todo lo relacionado a las tablas dinámicas, es decir, que ustedes sean capaces, este archivo de Excel es el mismo que hemos venido trabajando en cada clase y que yo ya le compartí a él para que se los comparta a ustedes a través del grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué vimos en la segunda clase? En la segunda clase aprendimos a hacer estos dashboards. Alguien en alguna clase me preguntaba, ¿pero qué traduce dashboard? Es una palabra muy común en la parte de análisis financiero. Lo que traduce es tablero de control. Es decir, que una persona a la que ustedes le presenten esta información sea capaz de analizarla sin tener que irse a revisar, por ejemplo, una tabla así como esta, sino que con la información que yo le presento aquí, sea capaz de analizarlo él solito o ella sola también, ¿no?
Entonces, con estas tablas que aprendimos a hacer la semana pasada, yo les comentaba cómo hacer estos segmentadores para que puedan ir viendo, en este caso, por región de ventas, ¿verdad? Entonces, en la primera clase vimos cómo introducirnos al Excel, cómo hacer una fórmula sencilla, cómo hacer un cálculo, cómo autorrellenar hacia abajo, esas cosas que son realmente muy básicas, ¿verdad? En la segunda clase aprendimos a hacer toda esta parte de tablas dinámicas. Esto es muy útil para presentar información. Pero van a haber momentos, y esto lo confirman las personas que ya tienen experiencia en el Excel, que una tabla dinámica a usted no le va a solucionar todo. Usted necesita aplicar una fórmula o hacer un cálculo que a final de cuentas no necesita una tabla dinámica. Bien. Una pregunta. Sí. Yo por lo menos soy nueva y estoy entrando apenas. Por lo menos en esas clases anteriores yo no he entrado. ¿Cómo hago para obtener esa clase? Porque no. Al final de la clase, AD les va a responder dónde conseguir todo este material. Bien. Ok, gracias. Entonces, perfecto. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender a hacer unas fórmulas, ¿verdad? Fórmulas o funciones que también se llaman así. Estas fórmulas nos permiten, digamos, buscar información. Es la primera fórmula que vamos a ver. Se llama así. Es la fórmula más común y popular en Excel y es la que todos aprendemos a hacer, digamos, de primerita. Porque me permite buscar o encontrar información rápidamente. La fórmula se llama así, buscar B. Esa B lo que significa es vertical, porque hace una búsqueda hacia abajo, pero enfocada en las columnas. Entonces, hay también un buscar H, ya les voy a explicar cómo se usa cada una. Entonces, es siempre la primera fórmula que conseguimos, ¿verdad? Por favor, abran su mente. Las fórmulas no son para nada difíciles. Hay que comprender cómo se usa, cómo se aplica, pero una vez que usted lo logra con la primera, digamos ya de aquí para adelante, es aprender qué fórmulas nuevas hay, pero la aplicación termina siendo igual. Bien, ¿a qué me refiero? Vamos a adentrarnos en este ejercicio. Entonces, aquí tengo esta pestaña, buscar B, este ejercicio se los van a hacer llegar. Y aquí tengo una tabla de productos deportivos. Bien, entonces tengo zapatilla deportiva de dama, tengo la categoría dama y el precio unitario. Y así tengo varios artículos. Tengo tenis casual de dama, zapatilla deportivo niño, bote impermeable caballero, así, ¿verdad? Son productos de una tienda que se pueda adaptar a cualquier negocio que ustedes tengan. No que yo vendo ropa, pues en lugar de zapatilla va a tener pantalón, camisa, vestido. Que yo vendo libro de física, libro de química. ¿Sí me explico? O sea, este es un ejercicio que se puede adaptar a cualquier emprendimiento o negocio que ustedes tengan. Entonces, vamos a suponer que esta lista, aquí solamente hay 22 productos, pero puede haber el caso, sobre todo los restaurantes, donde hayan infinidad de productos. No los restaurantes, voy a corregir, las ferreterías, que es donde más he visto productos. Que si tornillo pequeño, grande, mediano, con acabado de no sé qué. Sí, me explico. O sea, pueden haber negocios donde su cantidad o su catálogo de productos es muy amplio, ¿cierto? Entonces, supongamos que alguien les pregunta a ustedes, bueno, como esta lista es muy amplia y yo no logro verlo así a primera vista, ¿cuál es el precio de la bota de trabajo de caballero? Dígame, por favor, aquí en esta casilla rosadita, donde estoy poniendo el mouse, ¿cuál es el precio de este producto, verdad? La bota de trabajo de caballero. Entonces usted dice, como esta lista es muy larga, en teoría, vamos a suponer que hay 150 productos, yo voy a aplicar una fórmula para obtener el precio de ese producto. Bien, entonces, ¿qué fórmula voy a usar? La fórmula, digamos, por excelencia, que es la más usada y la más común para estos casos, es buscar B. Es una fórmula de referencia. Lo que hace es buscar un valor en una tabla que yo le indique, ¿verdad? O sea, va a buscar ese producto. En este caso, el producto que va a buscar es la bota de trabajo de caballero. ¿Dónde la va a buscar? La va a buscar en esta tabla que yo tengo aquí, ¿verdad? Que comienza desde la B hasta la E, ¿cierto?
Buscar B tiene una característica y es que la primera columna que yo le indico tiene que tener el nombre de ese producto o producto, comida, cosas de ferretería que yo esté buscando, ¿verdad? Entonces, vamos manos a la obra. Y a lo que termine de aplicar la fórmula, yo les doy el espacio a ustedes para que me pregunten las dudas. Bien. Entonces, amplié aquí más la pantalla para que lo puedan ver mejor. Y tengo un poquito de tos, entonces me cuesta un poquito hablar. Entonces, para ingresar cualquier fórmula en Excel, yo debo decirle al Excel que lo que viene a continuación es una fórmula o una función, también se le llama. Para yo indicarle esto, yo lo hago poniendo el símbolo igual. Esa es la primera forma. Particularmente yo no uso igual, yo pongo es el signo más. La razón, cuando yo presiono la tecla más es una sola tecla. Cuando tengo que poner el igual, tengo que presionar Shift y la tecla 0 para poder sacar ese igual. Entonces siento que, porque voy a apretar 2 teclas cuando puedo apretar 1, ¿no? O sea, lo hago más como por comodidad. Bien, entonces, vamos a aplicar esta primera fórmula y esta me sirve, o sea, la forma en que la vamos a estudiar me sirve para aplicar cualquier otra. Fíjense, como yo conozco la fórmula, yo la aplico de una, ¿no? En el caso de que ustedes no la conozcan, necesito una fórmula que me haga tal cosa, hay dos formas. Se va a Google, busca, Microsoft tiene un catálogo completo de todas las fórmulas que usted puede hacer, ¿verdad? O también aquí el mismo Excel, ¿verdad? Fíjense que aquí arribita tiene como una f de x que se llama insertar función. Y cuando ustedes abren eso, les aparece este menú con todas las fórmulas que tiene disponible el Excel. Estaba tratando de abrir este cuadrito un poco más, pero no me deja. Entonces lo voy a dejar allí. Entonces, fíjense, Excel tiene muchísimas fórmulas, la verdad no sé cuántas son, pero tiene muchas de acuerdo a lo que usted necesite. Entonces, fíjense, si abrimos aquí en categoría, él le va a mostrar, hay financieras de fecha y hora. Financiera, por ejemplo, para las personas que trabajan en bancos, por ejemplo, le calcula el valor actual de un préstamo, es decir, o por ejemplo, cuánto es la amortización de un préstamo, cuánto se va de pago a capital y cuánto se va a intereses. Las personas que tienen préstamos me lo van a entender. Entonces, esta categoría, por ejemplo, financiera, me permite calcular, digamos, toda esta parte de financiamiento, ¿verdad? Entonces, fíjense que tiene muchísimas fórmulas. ¿Llega una persona a manejar todas las fórmulas, digamos que al 100%? No. Desde mi experiencia, usted logra dominar las fórmulas que usted necesita. Las que, por ejemplo, yo casi nunca uso, por ejemplo, fórmulas de ingeniería. No sé la verdad para qué sirve eso. Lo mío son las finanzas. Entonces, yo me enfoco en las fórmulas financieras. Esas sí son las que yo uso. Pero las de, por ejemplo, bases de datos, estadísticas, ese tipo de fórmulas, no, yo no las utilizo, entonces, digamos, hasta allá no llego, ¿verdad? Entonces, esta sería la fórmula de acceder a las fórmulas de Excel, ¿verdad? Aquí también puedo escribir, bueno, quiero una fórmula, puedo escribir un pequeño texto y él me va a recomendar aquí qué fórmula puedo utilizar, ¿verdad? Entonces, bueno, la fórmula que vamos a aprender a hacer el día de hoy, recuerden, ¿cómo accedí a ese menú? Me fui aquí a FBX, ¿verdad? Aquí donde dice insertar función. Y así me aparece este cuadrito. Continúo. Vámonos con la fórmula. Ahora sí que ya hemos retrasado mucho esto. Voy a ingresar una fórmula, entonces le voy a escribir más, voy a escribir la fórmula buscar B. Entonces, fíjense, todas las fórmulas tienen esta pequeña descripción donde usted allí puede entender qué hace la fórmula. Entonces, fíjense, cuando la termino de escribir, me sale, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente, información adicional, del puntito para allá adicional. ¿Alguien creo que hizo una consulta o levantó la mano? Que escuché el tip. Ah, no, perdón, solamente estaban compartiendo la información del grupo. Entonces, voy de nuevo, escribo la fórmula, buscar B. Entonces, ¿qué me dice la fórmula allí? Sencillamente lo que me está diciendo es, él va a buscar en la primera columna de una tabla
¿verdad? Y lo va a buscar hacia la derecha. Y, por ejemplo, él va a buscar bota de trabajo caballero. Entonces él se va a parar aquí y va a empezar bota de trabajo caballero, uno por uno. Fíjense cómo me voy moviendo aquí con el mouse. Él va a empezar así la fórmula. Zapatilla deportiva, no, es bota de trabajo. Entonces, cuando él consiga la bota de trabajo caballero, que es esta, la de la fila 15, la voy a poner aquí en amarillo, él se para aquí. Entonces él dice, ajá, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí es donde usted le va a indicar, ya la vamos a hacer, usted le va a decir, bueno, ahora deme el resultado de precio unitario, que es lo que necesitamos. Bueno, vámonos con la fórmula. Más, buscar B. Fíjense, abro, me da la descripción, ya la entendí, abro paréntesis, ¿verdad? Todas las fórmulas, cuando yo las abro, fíjense, tienen, digamos, un esqueleto, unos parámetros con los cuales yo debo cumplir, y esto aplica para todas las fórmulas. Fíjense, separado por coma, en mi caso, porque para algunas computadoras puede ser punto y coma, cada vez que yo me paro aquí encima de alguno de estos, fíjense que se llama argumento, él me va a indicar a qué se refiere. Entonces, el primer argumento de esta fórmula es el valor buscado. Entonces, ahí él me está preguntando, ¿qué valor es el que usted necesita buscar dentro de una tabla? Entonces, yo le digo, mi valor buscado, selecciono con el mouse, es bota de trabajo caballero. Fíjense, me paro aquí. Listo. G7. ¿Qué quiere decir G7? Que el valor buscado es esto que está aquí, la bota de trabajo caballero. Ahora bien, necesito pasar al siguiente argumento. Me dice matriz tabla. ¿Cómo accedo a ese segundo argumento? Simplemente, en mi caso, escribo coma. En el caso de otras computadoras puede ser punto y coma, ¿verdad? Listo. El primer argumento, check. Matriz tabla. Él lo que me está preguntando es dónde están los datos para después él darme la respuesta que yo estoy necesitando. Entonces yo le digo, la tabla, matriz o tabla, donde está esa información es aquí. Entonces yo escojo con el mouse, fíjense, desde la C hasta la E. ¿Por qué no lo escojo desde la B si la tabla comienza allí? Sí, pero recuerden, la fórmula me dice que él va a buscar en la primera columna donde yo le indique. Si yo lo pongo desde la B, cuando él empieza a buscar aquí zapatillas de trabajo caballero, no la va a conseguir. Entonces, no importa cómo la tabla esté en el Excel. O sea, la primera columna que yo le indique a la fórmula tiene que coincidir con lo que yo estoy buscando. Entonces, si yo estoy buscando bota de trabajo caballero, la primera columna tiene que ser donde está el nombre de ese producto. Entonces, en este caso, escojo, fíjense con el mouse, escojo desde la C hasta la E. ¿Por qué hasta la E? Porque hasta la E es donde está el precio unitario. O sea, yo no puedo, por ejemplo, quedarme en la C, porque, voy a dejar por fuera el precio unitario. Entonces, tengo que moverme simplemente con el mouse, me paro aquí, le doy clic y me muevo hacia la derecha. Bien, entonces, ¿qué le estoy diciendo yo al Excel? A la fórmula, perdón. Le estoy diciendo que esa matriz o tabla donde yo voy a buscar la información está de la C a la E, es decir, de la columna C, 2 puntitos, hasta la E. ¿Eso qué quiere decir? Que está abarcando ese rango de 3 columnas. Bien, entonces, ahí voy en mi segundo argumento de esta fórmula. Punto y coma. Indicador de columna, los que yo les comentaba al principio. Yo tengo que decirle a la fórmula dónde está ese resultado. O sea, ese resultado que yo quiero, que en este caso es precio unitario. Entonces, yo se lo voy a decir indicándole el número de la columna. Entonces, nombre del producto es la columna número 1 de ese rango que yo estoy seleccionando. Fíjense de esto que está así rojito. Nombre del producto es la 1. Categoría es la 2. Y precio unitario es la 3. Por tanto, yo voy a poner aquí como tercer argumento, indicar de columna 3. ¿Qué quiere decir? Que una vez que consiga la bota de trabajo caballero, me va a dar el resultado que esté en la tercera columna. Y por último, yo siempre tengo que cumplir con todos los, con todos los argumentos de mi fórmula, punto y coma. Cuando le aparezca así el argumento, fíjense que aquí me dice rango, cuando me aparezca ese argumento entre corchetes es porque es opcional, entre comillas, en este caso de esta fórmula. Él me da 2 opciones.
que es la única parte que es como abstracta de esta fórmula. Él me dice que hay dos opciones, o verdadero o falso. Entonces, ¿qué es lo que él me está preguntando aquí? Él me dice verdadero si la coincidencia es exacta, o falso, perdón, verdadero coincidencia aproximada, o falso cuando es coincidencia exacta. Yo siempre, por excelencia, voy a escribir aquí falso. ¿Por qué? Porque ya él me está diciendo aquí que cuando yo escriba falso, la coincidencia es exacta. Y en realidad yo necesito que la coincidencia sea exacta. Es decir, que él me busque bota de trabajo caballero. ¿Qué va a buscar la fórmula si no consigue bota de trabajo caballero? Y yo le pongo que la coincidencia sea verdadera, es decir, esta opción de coincidencia aproximada. Él no consiguió bota de trabajo caballero, entonces va y trae un ejemplo, bota de trabajo niño, un ejemplo, porque no consiguió caballero, pero conseguí niño. Entonces esa opción no me sirve porque me va a dar el resultado de un producto que no corresponde. Entonces yo siempre, por excelencia en esta fórmula, voy a poner falso. Cierro paréntesis y le doy enter. Y fíjense, aquí me da 85. Me da así como un formato que no se entiende. Simplemente le doy aquí a estos tres puntitos, aquí arriba. Y ahora, ¿esto qué quiere decir? Si yo me voy a mi tabla, fíjense, me dio 85. Si yo me voy aquí a mi tabla, 85 es el precio unitario de ese producto. Entonces, esta fórmula, buscar B, es una fórmula de referencia, de búsqueda y referencia. Él me va a buscar dentro de una tabla. Yo le tengo que indicar cuál es el valor buscado, dónde lo va a buscar, cuál es el número de la columna donde está ese resultado y al final simplemente tengo que decirle si la coincidencia es verdadera o falsa. Y ya nosotros sabemos que verdadero cuando la coincidencia es aproximada y falso cuando sea una coincidencia exacta. Bien, escuché por allí que alguien levantó la voz. Este es el momento, por favor, para que hagan las preguntas, las dudas que les están quedando. De todas maneras, yo voy mirando. A alguien más no se le escucha porque aquí una persona me dice que no se escucha. Pero si otra persona me está escuchando, entonces en este caso ya sería nuestro compañero. Sí, yo le escucho, profe. Ok, listo. Entonces, Mr. Madrid, creo que es tu equipo porque otras personas sí me están escuchando. Bien. Bueno, entonces, ¿dudas con esta fórmula? ¿Cómo se aplica? Ustedes me van contando. Entonces, yo les voy a dejar anotado aquí. Esta fórmula, para que lo tengan cuando les pase el archivo, tiene 4 argumentos. El primero es valor buscado, que sería básicamente el producto. ¿Dónde lo voy a buscar? Que es la tabla. El número de columna. El número de la columna, recuerden que ustedes tienen que contar. Entonces, siempre la primera columna va a ser donde esté el nombre del producto. Entonces, en este caso, estaban buscando la bota de trabajo caballero. Y la bota de trabajo caballero está en la columna C. Quiere decir que la columna C es mi columna número 1. La D es mi columna número 2 y el precio unitario es mi columna número 3. Por tanto, cuando yo haga esta fórmula, que fíjense que fue la que hice aquí, yo voy a poner como tercer argumento, voy a darle doble clic para que se pueda ver aquí, yo voy a poner como tercer argumento el número 3. ¿De dónde sale el número 3? Ya les indiqué aquí. Es de acuerdo al número de la columna que tenga mi tabla. No, profe, pero es que precio unitario es la columna 4. O sea, si vemos la tabla completa. Claro, pero esta, digamos, es la tabla visualmente. Pero cuando yo le indiqué a la fórmula donde estaban los datos, yo les dije que los datos estaban desde la C hasta la E. Por tanto, la primera columna de mi tabla vendría siendo nombre de producto. Entonces, de esta forma, yo puedo obtener el precio de la bota de trabajo caballero. Y lo mejor es que como esto está formulado, esto es si me preguntan esta.
Pero si me preguntan, por ejemplo, zapatilla deportivo niño, yo simplemente me la copio, fíjense, me paro aquí encima del nombre, control C, me muevo un poquito, lo voy a pegar aquí donde dice bota trabajo caballero, lo voy a cambiar, le doy aquí pegar en valores y fíjense que como está formulado, el automático me trae el precio de venta de este producto, que es zapatilla deportivo niño. ¿Cómo sé que está bien? Porque lo estoy viendo aquí. Pero si lo podías ver ahí, ¿para qué hice la fórmula? Recuerden que yo les decía que imagínense que esta tabla tuviera 150 filas. Entonces es más difícil ubicar un producto. Si yo tengo una fórmula, yo lo puedo ver así rápidamente. Bien. Entonces, ¿qué dudas les quedaron de cómo se aplica esta fórmula? Perdón, profe, ahí dice valor buscado, dónde lo voy a buscar y número de columna. Y el otro argumento, Ah, ¿cuál es? perdón, sí. El último argumento es donde siempre voy a poner falso. Porque si yo pongo verdadero, verdad, voy a poner aquí las dos opciones. Verdadero es coincidencia aproximada. A mí no me interesa que sea una coincidencia aproximada. Yo necesito que sea una búsqueda falsa. Cuando les decía, ¿a qué se refiere con aproximado? Yo lo mandé a buscar zapatilla deportiva niño, pero no lo consiguió. Como no lo consiguió, entonces vino y me trajo zapatilla deportivo caballero, un ejemplo. Entonces, al final, me está dando el precio de venta de un producto que yo no le pedí. Entonces, por eso siempre hay que poner falso. ¿En qué momentos voy a utilizar verdadero? Yo llevo más o menos por ahí 7 años trabajando con Excel y nunca he puesto verdadero, siempre pongo falso. O sea, nunca me ha tocado el momento en el que yo tenga que utilizar buscar B con la opción de aproximado. No, o sea, siempre lo he hecho exacto, más cuando se trata de cifras. Si a mí me están preguntando el precio de zapatilla deportivo niño, yo no puedo venir aquí y poner, no, eso a mí me costó 60,000, un ejemplo. Pero si aquí el precio es 59, no, pero es que yo se lo puse aproximado. No, no me sirve aproximado. Tienes que darme el que te estoy pidiendo específicamente, que son los 59,000. No sé si me entienden lo que trato de decirles. Cuando buscamos un valor, a mí no me sirve que me dé un valor aproximado o el que creo que se parece. No, yo necesito el que es. Entonces, siempre escoger la opción de falso en esa. Y falso viene siendo una coincidencia exacta. Bien, ahora sí, ¿qué otras dudas tienen? Me van comentando, recuerden. Esta es la Profe, no fórmula. puedo ver la pantalla. ¿Se está conectando desde un celular o desde la computadora? Desde un teléfono. Ok, eso suele ocurrir con los dispositivos móviles. Tiene que ubicar por un ladito, en alguna esquina, 3 puntitos, donde usted le va a dar clic y va a seleccionar la opción de ver vista compartida o pantalla compartida. Porque si no hacen eso, entonces solamente me ven a mí y no ven lo que estoy compartiendo en pantalla. Pero eso solamente ocurre con las personas que se conectan desde el celular. ¿Alguna otra duda aparte de ver la pantalla compartida? Sí, sí, por supuesto, Carlos Alberto. ¿Tienes la palabra? No, profe, es que yo utilizo en vez de falso y verdadero el 1 y el 0, que el 1 se asemeja al verdadero y el 0 al falso. Ok, sí. Voy a aplicarlo aquí, buscar B. Voy a repetir la fórmula, valor buscado, donde estoy buscando mis productos, ya sé que es 3. En algunos Office les da la opción que en lugar de poner verdadero o falso, ponen 1 y 0. Creo que 1 es para verdadero. Juan, la persona que intervino me puede decir cómo utiliza uno y el otro. Creo que 0 para falso. 1 es verdadero y 0 para falso. Ok, listo. Les voy a dejar las anotaciones por aquí. Con algunos Office, entonces les da la opción de poner verdadero, ponen 0. ¿Era así? No, verdadero es 1.
Listo. Verdadero 1 y falso 0. Sí, perdón. Ese casi no lo uso. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de aquí en la fórmula de escribir falso, entonces ponen 0. Pero fíjense que a mí no me da esa opción aquí, pero también es totalmente válida. Si yo pongo 0 y cierro el paréntesis, me da igualito. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 1? Vamos a ver, si pongo verdadero. Entonces, fíjense lo que pasa. Cuando yo pongo 1 o escribo verdadero, fíjense, me trae y que un precio de 135,000. Posiblemente él consiguió otro por aquí, no sé ni cuál es ese de 135. Aquí está, bota impermeable niño. Ahí está lo que yo les digo. ¿Para qué me vas a traer el precio de la bota impermeable niño si yo le estoy pidiendo la de la bota zapatilla deportivo niño? Entonces aquí simplemente lo que hago es modificar la fórmula y en lugar de verdadero puedo poner falso o poner 0. Y ahí sí me trae el verdadero precio, que son los 59,000. Entonces, la persona que intervino, muchísimas gracias, es una de las opciones que me da el buscar B. Simplemente en lugar de poner falso, pongo 0. Profe, Bien. disculpe, pero ¿cómo hace uno para identificar que debe poner 1 o 0? O sea, de pronto el compañero pues ya de pronto tiene un poco más de manejo en el Excel, pero uno ¿cómo identifica eso? Depende del Office, ¿verdad? Cuando usted esté aquí haciendo la fórmula, él le va a mostrar, por ejemplo, a mí me muestra verdadero, coincidencia aproximada, y falso, coincidencia exacta, ¿verdad? Entonces yo digo, pues falso, porque yo necesito una coincidencia exacta, ¿verdad? En el caso de algunas personas, el Office les puede arrojar aquí mismo, en lugar de verdadero ponen un 1, y en lugar de falso, un 0. Entonces ahí es cuando ustedes van a saber, ponen un 0. Bien. Vale. Recuerden que la fórmula los va guiando. ¿Cómo los va guiando? Fíjense, él les va mostrando aquí cada argumento. Si yo le doy aquí, no me muestra, pero si yo le doy aquí, fíjense cómo él me va indicando a qué pertenece cada uno. Bien. Listo. ¿Alguna otra duda con esta fórmula? ¿Cómo usarla? Sí, otra persona que levantó la mano. Alejandra. Profe, buenas noches. Mi pregunta Buenas es, noches. siempre, o sea, siempre está la opción 0 y 1, o sea, nunca se va a agregar otro No, número. siempre van a ser dos opciones, o coincidencia exacta o coincidencia aproximada, ¿verdad? O 0 y 1, pero no va a haber, por ejemplo, una tercera opción, no sé, coincidencia medio aproximada, no. Solamente tenemos esas dos, o es una o es la otra, dos opciones. Bien. Gracias. Listo. Viviana. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pregunta, ¿siempre en el buscador va a ir G7? No. A ver, ¿No? yo escojo aquí G7 porque es donde está, fíjense, G7 es donde está el producto que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces, Okay. ¿por qué G7? Porque aquí está, pero fíjense, yo voy a mover G7, me voy a mover esta celda aquí, lo voy a poner aquí arriba, en la G2. Entonces, fíjense que cuando yo me paro encima de la fórmula, él ya cambió, no está buscando G7, está buscando G2, porque en realidad él está buscando es el producto este. Sí, algunas personas lo hacen así. En lugar de hacer referencia a una celda, buscan, lo escriben. Zapatilla, deportiva, ¿verdad? Pero para mí eso no es eficiente porque si usted quiere cambiar de producto, entonces tiene que ir a modificar la fórmula y a mí así no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Siempre pongo el producto en una celda y si lo quiero variar, por ejemplo, vamos a poner tenis casual dama, me lo traigo para acá, lo pongo aquí, lo pego, fíjense cómo cambió. Y aquí están los 126. Pero ese G7 que usted ve allí, en realidad lo que hace es referencia a esta celda. Okay. Pero si yo inserto una columna, por ejemplo, aquí, voy a insertar aquí una columna, aquí, ya no es G7, sino es H7. Entonces, fíjense cómo. Bien. Pero muy acertada perfecto, la muchas intervención. gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta?
se me hace muy chévere cuando preguntan. Ujú. Viviana y Juan Carlos, creo que ya pueden bajar la manito. Y si alguna otra persona tiene consulta, y si no, continuamos. Profe, una pregunta. Si en caso de Bien. nosotros quisiéramos buscar no el producto o ya supiéramos el producto, lo buscaríamos por el código. También, solamente que vamos a hacer la fórmula de nuevo porque esta ya no me funcionaría, ¿verdad? Pero vamos a buscar un ejemplo. El SAP P008, ¿verdad? Entonces lo voy a poner aquí. Déjenme. Voy a dejar la fórmula allí como está. Voy a buscar el código y lo voy a poner aquí, ¿verdad? Lo voy a pegar. Fíjense que aquí me arroja error porque cuando él empieza a buscar SAP, este código P008, aquí no lo consigue, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo debo modificar mi fórmula. Pero aquí, y la intervención, muchísimas gracias, está muy acertada, yo tengo que reconsiderar toda mi fórmula. Porque ahora yo no lo voy a plantear desde aquí, donde está el nombre del producto, sino desde código, porque es donde está, digamos que el nombre, o sea, esos valores están aquí en la B, que es donde yo voy a buscarlo. O sea, si yo busco, por ejemplo, este código que termina en PP08, aquí en la C no lo va a conseguir, porque eso está en la B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el código pasa a ser mi columna número 1. Nombre del producto, mi columna número 2, categoría 3, y al final precio unitario pasa a ser la columna 4. Entonces, esta fórmula que yo tenía aquí, la verdad ya no me sirve. Fíjense, le voy a dar doble clic aquí encima como para que se me ilumine. Cuando yo hago eso, fíjense, él está agarrando desde la C hasta la E, pero me está dejando por fuera la columna más importante, que es código. Entonces yo digo definitivamente, esta fórmula, así como la planteé, ya no me funciona. La borro, la vuelvo a hacer. Fíjense, más buscar B, abro paréntesis, valor buscado sigue siendo esta celda, que es la H7, en este caso es el código del producto. Voy siguiendo como la fórmula me indica, pongo coma. Él me dice, ahora dígame dónde están los datos. ¿Dónde están los datos? O sea, ¿cuál es esa tabla? Entonces yo me muevo un poquito hacia acá y escojo, la primera columna que yo escoja siempre debe ser la columna donde estén mis datos. En este caso no voy a comenzar en la C porque ahí está el nombre del producto. Voy a comenzar en la B, donde está el código. Y simplemente con el mouse le doy clic aquí encima en la B, mantengo ese clic sin soltarlo y me muevo hasta la columna E. Ahora fíjense, tengo digamos, una selección más grande que la que tenía en la fórmula anterior. Ahora bien, yo cuento. Código 1, nombre del producto 2, categoría 3, precio unitario 4. ¿Por qué 4? Porque allí es donde está el resultado que yo necesito, que en este caso es el precio. Le doy aquí a la fórmula, me muevo hacia acá, le doy aquí a la fórmula, coma, le digo que es 4, 4 se refiere a la columna donde están mis resultados, y el rango hace referencia, recuerden, así es una coincidencia exacta o aproximada. Entonces, a mí en este caso de este Excel me da verdadero o falso, ya yo sabiendo que siempre voy a escoger falso, que es coincidencia exacta, entonces escribo falso. Bien, o en algunas otras computadoras me da la opción de 0. Fíjense que cuando yo pongo 0 también me lo acepta, solamente que aquí, digamos, no lo desglosa, pero también lo acepta. Entonces le doy Enter. Me está dando 51. ¿Cómo lo verifico? Vamos a buscar este código aquí. SAP PP08 era este, que voy a poner aquí con otro color, con este azul. Fíjense, aquí están los 51. ¿Qué fueron los 51 que me dio aquí? Entonces, hacemos check, porque sí me está dando bien. Entonces, para la persona que me preguntó, usted puede buscarlo como usted quiera. O sea, usted puede buscarlo después por categoría, por ejemplo, puede buscarlo por nombre de producto, por código, como usted quiera, siempre y cuando usted plantee la fórmula bien. Porque como la teníamos al inicio, que la fórmula comenzaba en la C, ya no podíamos, porque estoy dejando por fuera la columna más importante. Bien. ¿Sí le respondí la pregunta? Sí, profe, gracias. Listo, pues perfecto. ¿Alguna otra duda de buscar B?
Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay manera de guardar la fórmula que uno crea? Como dejar la lista con un nombre suyo personalizado. No, o sea, no la puedo, por ejemplo, esta es la fórmula de Heidi, no. Lo que yo suelo hacer cuando necesito aplicar la fórmula varias veces es que simplemente hago esto, me la copio así, o sea, ingreso dentro de la fórmula, la copio, ¿verdad? Y yo digo, bueno, como yo necesito anotar otros valores aquí, voy a dejar la fórmula aquí anotada, por ejemplo. La voy a dejar aquí anotada y ya, la dejo ahí, allí solita, que no me moleste, puedo ocultar esta celda, un ejemplo, para que no se vea. Y cuando la necesite, simplemente lo que hago es abrir aquí la celda y me la vuelvo a copiar, por ejemplo. Eso es una de las formas que yo aplico, lo borro y la vuelvo a pegar. Eso es lo que yo suelo hacer cuando necesito una fórmula, pero digamos, ya la he hecho tantas veces o me costó hacerla, no quiero perder todo el análisis que le hice, entonces simplemente la guardo en alguna celdita del Excel. Hay una forma de guardar rangos completos, ¿verdad? Que, por ejemplo, bueno, yo a esta celda le voy a dar un nombre, pero la verdad eso ya está muy avanzado. Muy poco se utiliza. Entonces, en un caso puntual donde usted necesita una fórmula, por ejemplo, bueno, esta fórmula que hizo la profesora, yo la necesito, simplemente la guardo por aquí en algún lado donde yo no la vaya a tocar. Oculto la fila, la celda y la dejo ahí como, digamos, en stand-by hasta que la vaya a necesitar. Bien. Pero, por ejemplo, que yo le pueda poner nombre a esa fórmula o ya la deje lista, no, porque la fórmula se tiene que adaptar al momento de lo que usted esté necesitando. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sería para complementar ante los demás compañeros, que para los que son emprendedores, que estas fórmulas que usted nos está explicando, más que todo lo podemos utilizar en cotizaciones o en facturas. Súper bien, porque fíjense que cuando ustedes hacen una cotización, por ejemplo, que pueden ser varias al día, ustedes necesitan el precio del producto. Entonces, para que no tengan que estar haciendo esto, ay, ¿cuál era el precio? El precio era este, entonces tengo que venir a ponerlo aquí. Otro producto, tengo que buscarlo y ahora el precio era este, un ejemplo. No, sino que simplemente con una fórmula me dé el producto, me dé el precio. Por ejemplo, estoy haciendo la cotización 1. Entonces tengo el producto XY, por ejemplo. Luego tengo el producto ZZZ. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Producto XXX, viene a buscarlo en otra tabla. Ah, el precio era este, viene y se lo copia y lo pega. Y después se va a buscar otro precio, no. O sea, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque usted corre el riesgo y muy grande de equivocarse, de que el precio que usted ponga aquí sea el incorrecto y usted esa información la envíe mal. Sin embargo, si usted escribe una fórmula, no la voy a escribir ahorita porque este producto no existe en esta tabla, si usted pone una fórmula, que sería este caso, imagínense que esto es una cotización, simplemente con cambiar el código del producto, voy a copiarme este 048, ya él me cambia automático el precio. Fíjense cómo va variando. Ah, no, que no era ese producto, que era otro. Y cambia automático. Entonces, eso les ahorra a ustedes un montón de tiempo, número 1, y número 2, minimiza el margen de error. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda de buscar B de esta fórmula? Si no les queda ninguna otra duda, entonces podemos pasar a la fórmula, yo diría hermana, de buscar B, que es sumarse y conjunto. Entonces, ¿qué pasa con buscar B? Buscar B, además de ser una fórmula poderosa, es de las fórmulas más usadas, la que aprendemos de primero a usar, tiene sus limitaciones. Y es que solamente funciona con un argumento. Es decir, solamente me puede dar, en este caso, el precio de este producto, ¿verdad? Pero si yo le dijera, deme el precio de este producto, que en este caso no sé cuál es el SA04, pero para un ejemplo, para la región de Antioquia, en una tabla de ventas más grande, entonces ya hasta ahí
hasta allá él no puede. O por ejemplo, yo voy a agregar aquí una fila. Voy a agregar una fila. Me voy a copiar toda esta misma información, pero a este tenis casual le voy a poner otro precio de 150.000. Y fíjense que es el mismo código, ¿verdad? ¿Qué pasa con buscar B? Él solamente me da el primer valor que consigue. Entonces, como él consiguió, aquí hay dos códigos iguales. El SAP P004, que es este. Hay dos. Como él empieza a buscar de arriba hacia abajo, y por eso se llama buscar B, él me da el primer valor que consigue. O sea, él no me va a dar, mira, habían dos. No. Por eso les decía que tiene sus limitaciones. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el segundo valor, ahí habría que hacer algo un poquito más complejo, pero hasta allá, digamos, hasta ese nivel de complejidad no llega a buscar B. Entonces, yo debo complementar esta fórmula con otras fórmulas que me den el resultado que estoy necesitando. Entonces, por eso, nosotros, la segunda fórmula más usada es sumar y conjunto. Entonces, voy a ampliar aquí. Aquí les traigo una tablita un poco más amplia para que podamos poner en práctica sumar y conjunto. Su mismo nombre lo dice, sumar, sí, y conjunto. La prima hermana de esta fórmula es sumar sí, pero yo no la recomiendo. Si usted va a aprender a usar sumar sí, pues aprenda de una vez sumarse conjunto, que es mucho más dinámica y le permite a usted sumar más criterios. Entonces, así como hicimos buscar B, vámonos despacito con sumar y conjunto. Yo les puse aquí varios escenarios donde yo quiero sumar las ventas de acuerdo a los siguientes criterios. El escenario 1. Vamos a sumar las ventas solamente de zapatilla deportiva dama. Entonces, ¿dónde lo vamos a sumar? Nos vamos a apoyar en esta tablita, así como lo hicimos con la fórmula buscar B. Solamente que esta tablita, fíjense, tiene más columnas y además tiene, por decir algo, más criterios. Por ejemplo, esta tiene nombre del producto, categoría, la región de venta, el mes. Esta para buscar B no tenía estas otras columnas, pues porque no las íbamos a necesitar. Bien, entonces, supongamos que ustedes les dicen, ya en este caso no es el precio, es la venta total. Le dicen, deme la venta total de zapatilla deportiva dama. Entonces, algunos dirán, se empiezan así, con una calculadora. Zapatilla deportiva dama, 97. Más zapatilla deportiva dama en la segunda fila, 76. Y no, eso no es lo que vamos a hacer, porque recuerden que el Excel es una poderosa herramienta de cálculo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a pararme aquí en la celda amarilla que les dejé y voy a aplicar esta fórmula. Como les decía, para yo decirle al Excel que viene una fórmula a continuación, yo presiono la tecla más. Bien, entonces voy a empezar a escribir la fórmula. Sumar, punto, sí, conjunto. Ahí están las dos opciones. Ahorita les muestro cuál es la diferencia. Pero si van a utilizar sumar sí, mejor comenzar a utilizar directamente sumar sí, conjunto. Bien, simplemente la selecciono y antes de yo poner el paréntesis, él, así como lo hicimos con buscar B, me da un resumen de lo que quiere hacer la fórmula. Entonces me dice, suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Con los siguientes escenarios ya vamos a ver a qué se refiere. Entonces, escribo la fórmula, abro paréntesis, al igual que con buscar B, todas las fórmulas tienen unos argumentos que yo debo cumplir. ¿Qué son estos argumentos? Son cada uno, digamos, de los nombrecitos que están delante de la coma. Bien, entonces, rango de suma es lo que usted va a sumar, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere sumar? En este caso, las ventas. Entonces, ¿dónde están esas ventas? Esas ventas están en la columna J, fíjense. Entonces, simplemente con el sí. Hágame un favor, yo le estoy dando a donde dice sumar sí conjunto, pero me dice suma la celda que cumpla con un determinado conjunto de condiciones o criterios. Esa misma es. Sí, Tiene pero que abrir paréntesis. Que se le vea así como yo lo estoy haciendo. Sumar, punto sí, conjunto. Sumar sí. Pero entre cada palabra va un puntito. Sumar, punto sí, punto conjunto. Y paréntesis. Correcto. Paréntesis de apertura.
Ahí ya. Listo, perfecto. Entonces, el primer argumento es el rango de suma. Cuando ustedes vean que diga rango, eso siempre se va a referir a una columna completa. Bien, no hagan esto que hacen algunas personas, escoger de aquí a aquí. Se hace, pero en determinados momentos. Si ustedes necesitan un rango completo, una suma, usen la columna completa. Así minimizan el riesgo de error. Si ustedes hacen esto, es posible que debajo, aquí el valor que necesitaban estaba en la fila 10 y ya lo dejaron por fuera. Entonces, en ese caso, mejor con el mouse, así, se van encima de la columna J, cuando les salga esa flechita negra apuntando hacia abajo, le dan clic y así están escogiendo la columna completa. Bien, ¿cómo sé que está escogiendo la columna completa? Por la nomenclatura que me muestra. De la J, dos puntitos a la J. Eso hace referencia a la columna completa. Ese es mi rango de suma. Bien. Punto y coma, perdón, coma. En algunas computadoras sí será punto y coma. El segundo argumento, rango de criterio, que aquí es cuando comienzan las dudas, ¿verdad? ¿Qué es ese rango de criterio? Igualito que con buscar B. Es la columna donde está lo que yo necesito. Entonces, yo voy a buscar para zapatilla deportiva de dama. Entonces, yo me muevo hacia acá, hacia la derecha, ubico dónde está esa columna y esa columna está en la D, ese nombre, perdón. Entonces, yo escojo la D completa. Fíjense, pum, escojo la D. Cuando tenga así los dos iluminados, yo digo, voy bien. ¿Verdad? Me regreso para acá, le doy coma, y él me dice cuál es el criterio 1. Porque fíjense que de aquí en adelante, y esto es por lo cual me gusta usar sumarse y conjunto, que usted puede poner otros criterios que ya vamos a desarrollar en los siguientes escenarios. ¿Cuál es ese criterio 1? Zapatilla deportiva dama. Entonces, con el mouse escojo aquí, donde está ese nombre. Simplemente le doy, cierro paréntesis y enter. Ahí está. ¿Cómo sé que es cierto que esa zapatilla deportiva dama me sumó estos 77 millones? Le toca ponerse a sumar aquí uno por uno. Zapatilla deportiva dama, así hasta que me dé los 77 millones. Pero si usted aplicó bien la fórmula, eso está bien. Profe, ¿hay una forma más rápida de asegurarme que este monto está bien? Sí, esto lo aprendimos en la primera clase, que es que en una tabla, fíjense, control E, yo puedo poner un filtro, así como el que puse aquí arriba. ¿Cómo pongo ese filtro? Porque yo lo estoy haciendo con el teclado. Fíjense, es un atajo supremamente sencillo, pero que es súper útil. Control Shift más L. Inmediatamente me aparece este filtro. No, que a mí no me gustan los atajos de teclado y no lo sé hacer, no importa. Aparece encima de la tabla, se va aquí a datos y aquí donde diga filtro y le da allí. Y fíjense, súper sencillito. Pero todo esto era para verificar que la zapatilla deportiva dama sí me da 77 millones. Entonces aquí en nombre del producto abro este filtro, voy a escoger ¿cómo era el nombre del producto? Zapatilla deportiva dama. Ubico aquí, zapatilla deportiva dama, aquí. Aquí están todos, simplemente con el mouse selecciono toda la venta de este producto, aquí, hasta acá. Y en la parte de abajo del Excel, fíjense, puedo ver que la suma completa de esto, cuando lo selecciono aquí, me da los 77 millones con 41. Bien, 77 millones 41 mil pesos. Bien, entonces yo puedo dar fe de que este valor que puse aquí está check. Vamos a ponerle un símbolo por aquí. Ustedes van allí anotando esto como, digamos, información. Realmente no sé cuál es la utilidad de los símbolos más allá de visual. Simplemente lo pongo aquí para como que dar fe de que esto está bien. ¿Qué otra utilidad tienen los símbolos? La verdad, ninguna otra. O que yo conozca, no. Bien. Entonces, yo ya apliqué aquí la fórmula sumar y conjunto. Voy a hacer otro ejemplo y ya les doy espacio para las dudas. Bien. Voy a volver a aplicar la fórmula aquí abajo. Pero esta vez, aquí arriba, yo cumplí un solo criterio, que era las ventas totales de zapatilla deportiva dama. Pero aquí me está preguntando que sea
zapatilla deportiva dama y además solamente para el mes de abril. Porque fíjense que si vemos esta tabla, yo tengo todos los meses, ¿cierto? Pero aquí me está preguntando algo más específico, solamente para el mes de abril. Entonces aquí es donde viene, digamos, lo interesante de usar sumar sí conjunto, que yo puedo tener muchos criterios. En cambio, sumar sí solamente me permite uno. Entonces yo, descartada, yo necesito una fórmula que si varía mi información a futuro, pues la fórmula me permita incluir otros criterios y no solamente se quede con uno. Bien, entonces vamos a hacer este escenario 2, repasamos el escenario 1 ahí mismo y ya les doy espacio para las dudas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito las ventas totales de zapatilla deportiva dama solamente para el mes de abril. Entonces me paro aquí, voy a empezar con mi fórmula, más sumar puntos sí, fíjense que aquí de me aparece, sumar puntos sí conjuntos. Rango de suma, fíjense, ¿por qué sé yo que viene rango de suma? Porque aquí la fórmula me lo está diciendo. Yo tengo es que seguir el orden, fíjense. Rango de suma, la J. Bien, lo selecciono con el mouse. ¿Cómo me pasa al siguiente criterio? Coma. Rango de criterio, entonces la primera columna que voy a seleccionar es donde esté esa zapatilla deportiva dama. Cuando sea rango, recuerde, es una columna completa o un conjunto de celdas en caso de ser necesario. Rango de criterio, me muevo, busco dónde está zapatilla deportiva dama y escojo la D completa, ¿verdad? Me voy a mover de nuevo para acá. Aquí. Rango de criterio, listo, la D. Criterio 1, fíjense, cuando me diga criterio, perdón, tengo la garganta muy irritada. Cuando diga criterio, allí no es una columna completa, es solamente una celda. Allí la diferencia entre rango y criterio. Entonces, cuando me está diciendo criterio, el criterio 1 es la zapatilla deportiva dama. Entonces, yo escojo donde esté ese nombre, aquí. Hasta ahí llega la fórmula del escenario 1, coma. Pero como yo ahora voy a aplicar otro criterio que es por mes, entonces yo sigo la fórmula y me dice rango. Cuando me diga rango, yo digo, esa es una columna completa y es donde esté el mes. Entonces me muevo hacia acá, hacia la izquierda, selecciono la columna de mes, le pongo coma, me muevo hacia acá nuevamente y fíjense cómo la fórmula cambia a criterio. Entonces yo simplemente escojo el criterio 2, que sería abril, o el mes. Cierro paréntesis y entonces fíjense cómo variaron las ventas. 77 millones es las ventas de los 5 o 6 meses que están allí, pero 29 millones corresponde solamente a las ventas del mes de abril. Bien, entonces fíjense que sumar y conjunto es mucho más útil y versátil que buscar B. Buscar B solamente me arroja un resultado o me da el primer resultado, a diferencia del mes de abril, a diferencia de sumar y conjunto, que es lo que hace, como su propio nombre lo dice, sumar. Sumar sí me está haciendo referencia a los criterios que utiliza para sumar. Bien, entonces en este caso suma zapatilla deportiva dama y suma solamente las ventas del mes de abril. Bien, entonces bueno, ahora ustedes me comentan cuáles dudas tienen con esta fórmula, así como participaron activamente para la fórmula de buscar. Profe, Sí, Carlos Alberto. Pero bueno, entonces quiere decir que los criterios deben estar en celdas separadas para poder... Correcto. Exacto. Si yo, por ejemplo, fíjense, voy a ampliar esta fórmula. Si yo aquí pongo zapatilla deportiva dama y vengo y le escribo aquí abril al lado, esa fórmula ya no me sirve. O sea, no. Correcto lo que dijo el compañero. Los criterios tienen que estar en celdas separados, a menos que usted tenga por aquí una columna donde esté zapatilla, el nombre del producto y el mes, y va a ser muy difícil, porque ¿para qué yo voy a tener eso si ya lo tengo en columnas separadas? Bien. Ok, gracias. Perfecto. Había otra persona que había alzado la mano, pero no logré ver el nombre para sí, las preguntas. Sí, profe, pero el otro compañero ya la preguntó primero. Listo, perfecto.
¿Qué suele ocurrir? No, profe, pero es que yo necesito que ambos criterios estén en una sola columna. Simplemente hago una columna nueva. Por ejemplo, usted hace una columna nueva donde esté, un ejemplo, zapatilla deportiva Dama Abril, puede escribirlo aquí, y le pone el mes al lado. Le copia enero y aquí le pone enero. Sería la única forma para que, en lugar de tener que utilizar dos rangos, utilice solamente esta. Pero eso ya sería un caso supremamente difícil que se dé, porque si ya tengo fecha y nombre de producto, pues ¿para qué quiero una que me una los dos nombres? ¿Sí? O sea, no, pues no. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Otra persona? Entonces, bueno, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ya se... Ok, listo. Les voy a dejar de tarea aquí que ustedes hagan tenis casual dama, mayo, Antioquia. Sería lo mismo de aplicar para estos dos criterios, solamente que con 3, lo mismo. De todas maneras, cuando yo les pase el archivo, yo les voy a dejar la fórmula aquí para que ustedes vean, pero la idea es que ustedes practiquen. Y lamentablemente ya no me da tiempo de explicarles no me da tiempo de explicarles para contar, o sea, que es, digamos, la hermanita de sumar si conjunto, es contar si conjunto. Pero en lugar de que me sume, lo que hace es contar, que es muy útil para inventarios. Por ejemplo, yo sé que las ventas de zapatilla deportiva Dama son 77 millones, pero yo quiero saber cuántas unidades hay aquí. Entonces, aplica la misma fórmula, solamente que la fórmula es así, contar, sí, conjuntos, pero se aplica de la misma manera, solamente que no hay un rango de suma, porque al final de cuentas no va a sumar. Lo que hace es que cuenta. Entonces, rango de criterio, ubico la columna donde está el nombre del producto que necesito y simplemente escojo. Y ya. Entonces, él me está diciendo que para estos 77 millones corresponden 22 pares de zapatilla deportiva Dama. Entonces, como recomendación final para las personas que ya han manejado Excel, si están utilizando Sumar Sí, cámbiense a Sumar Sí conjunto, es mucho más útil, más versátil, me permite poner más criterios para sumar, en caso tal de que no lo necesite ahorita, pero para después, entonces no tengo que aplicar una fórmula diferente, sino ya la tengo. Bien, entonces yo les voy a compartir este ejercicio, se lo hago llegar con Adel, y yo lo que hago es dejarle aquí ya la solución para que ustedes puedan ver cómo, digamos, cómo finalmente quedó este ejercicio, porque ya no me da chances la clase de hoy. Entonces, bueno, de mi parte, no me queda nada más que compartirles el día de hoy. Espero que les haya sido muy útil esta información. Si tienen alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer después, no hay problema, si son cosas sencillas. Y bueno, ya ustedes me dicen qué les pareció la clase. Las personas que tienen duda todavía lo pueden hacer.